En este momento, el futuro está tocando tu puerta. Y ese futuro que está tocando tu puerta puede llegar a ser una apertura a lo desconocido, tal vez a lo no tan positivo, lo no tan favorable, pero también puede ser una ventana de posibilidades a todo lo que está por venir. Normalmente preferimos la comodidad del presente, esta silla en la que tal vez yo estoy sentado en este momento hablando para cada uno de ustedes. Pues esta silla me trae la comodidad del presente, mis propias seguridades, mi propia estabilidad, mi propia confianza, aquellos elementos sobre los cuales yo quiero de alguna manera permanecer y lo que quiero traer a mi vida. Sin embargo, en algunos momentos ese futuro toca la puerta. ¿Y qué pasa cuando el futuro toca la puerta? La incertidumbre entra y algo va a llegar sin ser invitado. Últimamente estamos metidos en un tema asociado de alguna forma satanizar un poco lo que tiene que ver con la incertidumbre. Nos dicen todos los días, desde los últimos 2 años, que una IA va a reemplazarnos, por ejemplo, y nos da temor saber que podemos ser, o nuestra especie puede llegar a ser extinta en esta misma vida. ¿Qué es lo que empieza a pasar acá con todo esto? Que inevitablemente ese futuro realmente no solo está tocando la puerta, sino está entrando, y está entrando a nuestra vida. Y al entrar a nuestra vida podemos tener dos opciones. O podemos dejarla totalmente cerrada y algo se va a empezar a colar por las partes que no están abiertas, o podemos no abrirla por completo. Tener un pie en el presente, otro pie en el futuro y observarla sin necesidad de cruzarla. Y esa es la invitación acá, analizar si realmente podemos diseñar el futuro. Soy Óscar Hernández Becerra, trabajo desde hace ya muchos años en temas de futuro, soy un apasionado por el futuro, creo firmemente en el propósito de revolucionar el presente a partir de las posibilidades infinitas del futuro. El futuro, al no existir, lo que hace es generar una puerta completa de posibilidades, que es lo que vamos a intentar generar y a conversar acá. ¿Qué ha pasado últimamente? Siempre nos han dicho que el cambio es una constante, que el cambio es una realidad, que el cambio ya llega, que el cambio ya se dio, y en realidad lo que empieza a pasar es que, sin darnos cuenta o tal vez siendo muy conscientes de ello, el mundo se ha vuelto más orgánico y complejo que nunca antes. ¿Qué significa todo esto? Es sistémico, cada uno de los elementos empieza a influenciar otros diferentes, es singular, cada uno de nosotros tiene su propia realidad, pero cada sociedad tiene sus propias realidades, es emergente, empiezan a aparecer nuevos elementos, tal vez a veces sin darnos cuenta, y es no lineal. No somos capaces de prever, predecir o anticipar los elementos como lo concebíamos nosotros antes. ¿Cómo ha cambiado todo esto en nuestros paradigmas de pensamiento? Hemos pasado de ser máquinas, un poco de la era industrial, a un mundo caótico. La palabra caos tal vez no nos llama mucho la atención. ¿De qué forma hemos pasado? A veces queremos que lo predecible haga parte de nuestra día a día y de nuestra cotidianidad, lo estandarizado, tener absolutamente todo controlado, las causas, las consecuencias de las situaciones que enfrentamos. Sin embargo, el caos está siendo parte de nuestra cotidianidad. Estamos viviendo un momento imprevisible, un momento único, incontrolable, donde empiezan a surgir muchas nuevas cosas. Hay elementos que están fuera de nuestro control y para los cuales estamos generando procesos de adaptación, y hay elementos que están en nuestro control y sobre los cuales en el marco del futuro podemos generar una influencia en que se dé. Temas como inundaciones, efectos de cambio climático, crisis no controlables, temas como cambios desde el punto de vista político asociado a la democracia global. Ustedes sabían que este año se están eligiendo aproximadamente el 51% de las democracias. Claro, venimos tal vez cuando estamos grabando este video hace algunos días, algunas semanas, acaba de quedar de presidente Donald Trump, y eso nos empieza a generar una serie de cuestionamientos, análisis sobre lo que puede llegar a venir en el futuro. Están los que piensan de manera catastrófica y están los que piensan de manera positiva. Diseñar el futuro no es pensar ni catastrófica sino positiva, sino pensar en el futuro como un mundo de posibilidades. En todo este marco aparece algo y una teoría que personalmente me hizo mucho sentido y la tratamos de aplicar a muchos de los proyectos en los que trabajamos. Y es que vivimos en este momento en tiempos postnormales. ¿Qué es la posnormalidad? La posnormalidad se le acuña a un autor no tan conocido. De pronto las personas acá que son más teóricas probablemente no lo conocen o no van a encontrar papers abundantes, pero que llegó a nuestra mesa de trabajo hace algún tiempo. Se llama Ziauddin Sardán, es un pakistaní. En el año 2010
habló acerca de que vivimos en tiempos posnormales. Cuando me llegó a mí eso, me generó un total cambio con respecto a lo que yo venía pensando. Se dice que los viejos paradigmas son reemplazados por los nuevos paradigmas y todo el mundo va en una sola dirección. ¿Qué plantea los tiempos posnormales? Que no necesariamente esas viejas ortodoxias están muriendo y están siendo reemplazadas por nuevas, sino que están coexistiendo al mismo tiempo. La posnormalidad es como un puente entre lo que fue y lo que será. Y en ese puente, que es el que estamos viviendo nosotros ahorita, en nuestra era actual, llamada por Zeudín Sardán la era posnormal, estamos conviviendo al mismo tiempo las dos esferas. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Si nosotros hablamos de futuro y hablamos de presente y de transformaciones, no necesariamente las nuevas reglas aplican ni las viejas reglas aplican. Los paradigmas que se están rompiendo no se rompen por completo. Hoy en día nos dicen que probablemente, y una tendencia que estudiamos en un proyecto en el que trabajamos de educación a lo largo de este año, nos hablaba acerca de una tendencia que veníamos nosotros siguiendo de los países nórdicos relacionado con la tasa de natalidad. La tasa de natalidad en Colombia del año 2023 al año 2024 se redujo un 15.3%. ¿Qué quiere decir eso? Que en tan solo un año nacieron 15.3% menos colombianos. Uno diría, este tema de que las parejas o las personas decidan no tener hijos es del norte, de la migración que se hace, de esa necesidad que se tiene y ya está llegando a Colombia y que ha ocasionado todo este puente entre precisamente esa vieja ortodoxia o esa regla específica de la familia nuclear y esa nueva regla de las parejas o personas que deciden no tener hijos, empieza a generar un cambio en el contexto. Y ese cambio en el contexto está afectando, por ejemplo, los colegios en edad preescolar. Se han cerrado más de 1000 colegios en los últimos 5 años. Uno diría, ¿vale la pena diseñar el futuro? Claro que vale la pena porque estamos coexistiendo en esa doble vía. ¿Qué empieza a pasar con todo este tema de la posnormalidad? Ustedes dirán, ¿por qué me está hablando Oscar si se puede diseñar el futuro de la posnormalidad? Porque inevitablemente lo viejo y lo nuevo está coexistiendo y tenemos que entender hacia dónde va a evolucionar. Empiezan a aparecer diferentes crisis. Una crisis que a mí me causa especial impacto e interés es la crisis de la realidad. ¿Qué está pasando? ¿En qué momento ustedes sí pueden saber, las personas que están viendo este video, que realmente yo sí soy yo y no un efecto de una IA que entrené yo para poder hablar por mí? Ese tema de los avatares digitales, por ejemplo, está empezando a generar, pues ya quisiera yo poder llegar a vender mi imagen digital y que se pudiesen hacer toda esta serie de videos, o no sé si lo quisiera, pues, pero ya artistas como J.Lo y muchos artistas en el mundo están vendiendo su imagen digital muy al estilo de series tal vez un poco distópicas como Black Mirror en su momento. Esa crisis de la realidad me lleva a no saber qué es verdad y qué es no. Todo lo que tiene que ver con la posverdad y todo lo que empieza a generarse desde el punto de vista de diferentes tipos y diferentes focos asociados incluso a la manipulación que se pueden hacer de nosotros mismos. Las caras que mostramos históricamente en redes sociales que pueden llegar a marcar otra cara de la realidad distinta y eso lleva a otra crisis de nuestra era que es la crisis de la salud mental. Este tema que por mucho tiempo se mantuvo debajo del tapete hoy en día hace parte de la agenda pública y cada vez más va a empezar a generar, digamos, un nivel de importancia mucho más alto en lo que tiene que ver con nuestra sociedad. La crisis del antropoceno, otro tema que no es ajeno y no es menor, y es que una de las grandes crisis que puede llegar a presentar y puede llegar a afectar incluso nuestra propia existencia precisamente es el impacto que hacemos nosotros en el medio ambiente y esos 2 o 3 grados que puede subir puede ser catastrófico. Dicen que las nuevas migraciones, un tema que a mí me apasiona y me preocupa al mismo tiempo enormemente, van a ser por efectos de cambio climático. Cuando ya algunas regiones de nuestro planeta sean absolutamente invivibles, tal vez nosotros, las personas que hacemos parte de esta zona del trópico, sí, claro, en épocas de inundaciones tal vez vemos que de manera alejada en esa Colombia o en esa América, tal vez un poco más alejada de las capitales principales hay inundaciones, salvo temas de lo que puede llegar a pasar tal vez en los últimos días en
en Bogotá y en otras ciudades en España, que empiezan a aparecer cada uno de los elementos. Y la crisis del antropoceno representa un eje central para poder efectivamente pensar en que yo puedo diseñar el futuro. La crisis de la desigualdad inevitablemente nos está llevando a cada vez entender esas brechas y que en algunos lugares del mundo, incluso esa clase media a la cual pertenecemos probablemente la mayoría de las personas que estamos viendo este video, tienda a desaparecer y se empiece a ver muy al lugar de esas películas distópicas de luchas entre clases sociales y elementos que pueden llegar a aparecer acá. Y no ser menos importante la crisis de la democracia, de la que hablábamos ahorita hace un instante, que nos lleva también a empezar a tener un descrédito de los estados, y los estados, como pasó también en las elecciones de Estados Unidos, donde el efecto de Silicon Valley y todos estos gigantes tecnológicos asociados más a lo privado empezaron a tener una influencia muy grande en las decisiones de Estado. Hoy en día no creemos en el Estado, estamos empezando a generar una serie de elementos en donde el Estado no responde exactamente a nuestras necesidades y en general los gobiernos tienen una oportunidad muy grande para ir a la luz de las innovaciones, de los cambios tecnológicos que se empiezan a presentar en esta vía. ¿Cómo evolucionar el mundo? Se puede decir que tenemos dos esferas, la distopía y la utopía, lo positivo y lo negativo. Y puedan pensar ustedes por un instante si realmente podemos diseñar el futuro, ¿qué va a ser de nuestra vida en el año 2050? ¿Cuántos años vamos a tener? Van a pasar alrededor de 24 o 25 años para que lleguemos nosotros a ese momento. ¿Cómo vamos a alimentarnos? ¿Cómo vamos a salir de nuestra casa? ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿Qué elementos vamos a tener nosotros a mano? ¿Cómo vamos a asearnos? Si estamos hablando también de un tema de crisis de agua potencial, que ya lo vivimos en algunas ciudades de Colombia y del mundo, en donde nos empezaban a generar restricciones alrededor de ese suministro y estamos viviendo en un lugar muy rico en este recurso hídrico. Si nosotros empezamos a mirar, podemos encontrarnos con esas visiones negativas, con esas visiones positivas que nos pueden llevar a pensar, por ejemplo, que hoy en día vivimos mejor que hace 100 años, que probablemente las enfermedades son menos graves. Ahorita conversábamos con las personas que están acá cerca en este video acerca de el tema del cambio en las expectativas de vida. A mí siempre ese es otro tema que me rompe la cabeza, pensar que la expectativa de vida sube 1 año cada 2 años y que probablemente ya estemos a puertas de tener una esperanza de vida aproximadamente de 100 años en los próximos años. Que las tendencias hablan que se va a estabilizar, sí, pero que eso empieza a cambiar muchas lógicas. Para los que no sabían, en el año de 1930 en Colombia, la expectativa de vida era de 31 años. O sea, yo desconozco las edades que tienen ustedes, algunos probablemente que están viendo este video los conocí o los conozco, pues digamos de tiempo atrás, pero probablemente ya no estaríamos acá. Y eso empieza a aumentar hasta llegar al punto en que la última cifra habla de 78.3 años en Colombia, según el DANE. Pasar de 31 a 70.3 en menos de 100 años es un ritmo vertiginoso. Y eso cambia. Hoy en día las personas de 60, 70, incluso 80 años tienen una percepción distinta con respecto a su presente que están viviendo y por ende el futuro. Entonces pensar que van a pasar 20 años, por ejemplo, para pensar el año 2050 no es un tiempo tan largo. Es un tiempo en el cual las personas que tienen hijos, tal vez el tener un hijo al lado hace que el paso del tiempo sea mucho más evidente. Y cuando hago esta pregunta en los diferentes espacios de qué va a ser su vida en el año 2050, qué va a ser su trabajo en el año 2050, qué va a ser la organización en la que trabaja en el año 2050, el sector al cual pertenece, empezamos a encontrarnos que realmente el cambio puede ser parte de la cotidianidad. Y el hecho de poder diseñar el futuro hace parte también de nuestra propia responsabilidad como seres humanos en esta vía. En medio de esa polaridad, tal vez entre distopías y utopías, entre lo positivo y lo negativo, aparece una palabra que es maravilloso, que son las protopías. ¿Qué son las protopías? No pensarlo desde lo absolutamente negativo o lo absolutamente positivo. Como diseñador de futuro, como las personas que pensamos que podemos diseñar el futuro, podemos pensar que tal vez un granito de arena pueda hacer que la cosa mejore, que las condiciones puedan ser más favorables, que no todo está perdido, sino que el futuro, al ser un terreno de oportunidades y de posibilidades, me puede dar la valentía
para poder pensar que a pesar de que las condiciones negativas alrededor de reemplazo, desempleo tecnológico, ¿cierto? O las positivas en teoría alrededor de, no, es que todo lo que reemplace, la CIA para mí es la punta del iceberg de todas las tecnologías exponenciales, yo lo veo como algo positivo. Y en estos días hablábamos en ese tema de las protopías con alguien acerca de lo que significa IA. IA para mí no solo significa inteligencia artificial, significa también inteligencia aumentada y significa también inteligencia ancestral. Esa triple IA puede llevar a empezar a pensar nosotros, no solo desde la rapidez, la automatización, el ritmo vertiginoso, sino desde la tranquilidad de sentarnos a pensar lo que va a venir más adelante en el tiempo. Para poder empezar a entender todo esto y todos esos cambios y todas estas transformaciones, me puedo poner diferentes lentes para poder asomarme a ese futuro. Ustedes van a ver acá en la grabación un gráfico en el cual van a poder profundizar en todo esto, porque aquí viene la siguiente pregunta, bueno, ¿y qué es eso del diseño de futuros? Si lo más cercano tal vez a lo que tal vez se puede llegar a asociar históricamente, al menos desde el mundo de la estrategia, está más vinculado a lo que tiene que ver con prospectiva. Y es que el diseño de futuros lleva a un futuro tal vez un poco más lejano. El diseño de futuros está más cercano a la divergencia que a la convergencia. Eso no quiere decir que la prospectiva no tenga atributos como la imaginación, la curiosidad y esa capacidad de hacernos preguntas, la estrategia, pero en el diseño de futuros se potencializa todo esto alrededor de cosas que tal vez pueden llegar a pasar más adelante y cómo yo empiezo a traer todos los elementos para poder gestionar ese presente de diferentes formas. ¿Por qué? Porque probablemente estamos en la oportunidad de abordar problemas que incluso hoy no existen. Los problemas del mañana tal vez no los estamos viviendo hoy. Hoy en día no percibimos que podamos estar en una guerra por el agua, por ejemplo, mirándolo desde lo negativo. Hoy en día, y la salud mental para mí también hablo de eso de la punta del iceberg porque considero la profundidad de los problemas. La salud mental es la punta del iceberg de temas de desconexión social que tal vez cada vez van a ser mucho más frecuentes y la forma de relacionarnos puede cambiar hacia otras vías distintas. Algo tan sencillo como que hoy en día, y me sumo también a esa tendencia, no nos gusta que nos llamen por teléfono. Si nos llaman por teléfono nos parece extraño. Imagínense ustedes pasando 10 años en el tiempo, ¿cómo va a llegar a generar ese cambio? ¿Cómo nos vamos a alimentar en un mundo donde la seguridad alimentaria va a estar a la orden del día? Donde son tantas las personas que tenemos que alimentar, hablándolo, digamos, desde el punto de vista de humanidad, que probablemente no va a haber alimento suficiente, como pasa hoy también para todas las personas que habitan este planeta. En un mundo en el cual los cultivos tal vez tienen una movilidad distinta y la hiperproducción empieza a generar otra serie de problemáticas vinculadas pues a ese tema de salud. ¿Para qué nos sirve el diseño de futuros? Para pensar en esos problemas que incluso hoy en día no existen. ¿Y para qué también? Para definitivamente en esa vía de reflexión, de análisis, descubrir cuáles son esos futuros posibles, primero. Segundo, comprender cuáles son esos futuros probables. Y tercero, en el marco de todo este tema de diseño de futuro, diseñar realmente cuáles son esos futuros deseables que de alguna manera me permitan a mí no solo vivir el mundo, no solo asumir una actitud reactiva frente a lo que estamos nosotros presentando, sino generar esos cambios, crearlos. Y no solo es pensar cómo van a ser las ciudades, la capacidad de predicción no existe en realidad. Hay personas como tal vez yo y como otras personas, otros individuos, otros profesionales, que nos dedicamos a pensar qué puede llegar a pasar más adelante. Pero en las manos de cada uno de nosotros está no solo cómo vamos a vivir, sino cómo queremos vivir, cómo queremos que sean nuestras ciudades en medio de una gran migración que se va a seguir dando alrededor de las urbes, cómo nos alimentaremos y cómo nos queremos alimentar. Hoy en día se habla del fast food, por ejemplo, de la comida rápida que me hace bien. Hoy en día el tema ha pasado, por ejemplo, desde el punto de vista de la salud, el hecho de no estar enfermo, buscar el bienestar integral y cuidar cada uno de los elementos asociados no solo a mi mente, mi cuerpo y mi espíritu, cómo nos relacionaremos o cómo me quiero yo relacionar. Hace poco en Nueva York, empezó en Nueva York, empezó una franquicia alrededor de algo que se llaman en español vendría siendo como las fiestas del libro.
y que han comenzado a ocurrir y se ha vuelto una franquicia global. Ya en este momento está en Ámsterdam, está en Washington, está en varios lugares. Cuando me llegó ese artículo y lo empecé a revisar, yo dije, qué interesante esto, porque de alguna manera es una contratendencia sobre un querer ser o un deseo acerca del relacionamiento de las personas. Claro, los clubes de lectura existen hace muchos años, pero como algo llega, se vuelve tan importante alrededor de tomar un sello específico, de generar interconexión, la capacidad de conversar por un instante y generar esas transformaciones alrededor de cómo nos relacionamos. Otro proyecto en el que estuvimos trabajando hace poco fue el futuro del amor, que le ha generado interés a las personas con las que hemos estado conversando, y uno de los riesgos que aparece alrededor del futuro del amor lo plantean los algoritmos y lo plantean alrededor de algo que se llama homonomía. Homonomía es que tal vez los algoritmos me pueden emparejar con personas que son muy similares a mí. Y lo contra que empieza a aparecer todo esto, que uno lo mira con las estadísticas, es que estamos volviendo al año 95 en el presente acerca de la forma como conocíamos otras personas. El club específico, si me gusta practicar el running, me meto a temas de running, el hecho de conocer personas que se conocen entre amigos, todo eso está volviendo en un ciclo específico y uno pues se pone a mirar, las estadísticas son muy impresionantes hasta el año 2015. Claro, uno puede empezar a mirar todo este tema de predicciones, todo este tema de anticipación, todo este tema de lo que va a ocurrir, pero cada uno de nosotros en ese proceso personal de diseño de futuros puede llegar a analizar y a pensar cómo quiere que sea esto. Y no es la vieja frase de qué mundo le quieres dejar a los hijos, sino qué mundo quiero vivir yo en el presente. El futuro no es para más adelante, el futuro es para hoy, entendiendo los cambios y las transformaciones que tal vez yo puedo llegar a tener. Hay herramientas del diseño de futuros, una de ellas que utilizamos nosotros se llama el Museo de Artefactos, y es que podemos imaginar cuáles son los artefactos del futuro. Y puedan pensar ustedes por un instante en este momento qué artefactos, qué situaciones, qué emociones van a enfrentar estas 4 categorías. Primero, ¿qué se va a extinguir? Lo extinto, el mundo de lo extinto, es algo que existe en el presente y en el futuro ya va a dejar de existir. Uno de los elementos que yo traigo aquí a colación es el control remoto. Muchos de nosotros hoy, probablemente los que somos más retro, los que ya han logrado meter todas sus aplicaciones de celular, pues no lo tendrán. Tenemos hasta 3 o 4 controles remotos que uno dice, pero ¿cuál está? ¿Cuál se me perdió? Eso es algo que para mí va a desaparecer, entre otras cosas. Una segunda categoría de este museo de artefactos es lo lógico. Lo lógico es aquello que existe en el presente y en el futuro va a continuar existiendo. ¿Qué elementos van a continuar y van de alguna manera hoy en día? Algo que puede llegar a ser muy polémico. Ahorita estamos trabajando en un proyecto muy interesante con una empresa que se dedica a temas de cuidado, rehabilitación, salud. Ya lo que hemos empezado a mirar es el crecimiento de la economía del cuidado y la forma como ha ido entrando, tal vez a veces sin darnos cuenta, todo lo que tiene que ver con cuidadores robóticos. Entonces, para nosotros probablemente la idea de que existan personas, robots que nos cuiden a nosotros, eso puede llegar a ser una realidad que hoy en día ya existe, tal vez en condiciones tal vez no tan masivas, pero puede llegar a generar por la escasez y por lo que hablábamos ahorita tal vez de que cada vez vamos nosotros a vivir muchos más años y eso va a generar muchos más años sin hijos, va a generar una población cada vez más envejecida. Tan solo el año anterior, para poder reafirmar un poco esto, por primera vez la población, el promedio de vida de la población alcanzó los 31 años. Es decir, estamos viviendo tal vez con una población más envejecida, que eso no es negativo, pues digamos, ni más faltaba, es decir, que las cosas son positivas o negativas, pero sí son condiciones distintas a las que tal vez nosotros vivíamos con anticipación. El tercero, que es la invitación acá, es lo absurdo. Lo absurdo es algo que no existe hoy y que en el futuro no existirá. Tal vez nos lleva a activar esos elementos sobre los cuales nosotros podemos llegar a generar y tal vez que la ciencia ficción nos ha dado y nos permite a nosotros generar, pues digamos, como esos bloques sobre elementos que tal vez pueden llegar a existir. El tema de las cámaras de teletransportación, por ejemplo, el tema, cuántos quisiéramos en algún momento dado, no solo cuando estamos de viaje y nos damos cuenta que para regresar necesitamos invertir mucho tiempo y ya no queremos, sino queremos simplemente con un clic, con un chispazo, desplazarnos a nuestro hogar, a nuestra cama, estar acostados y no lo podemos hacer.
al menos en este momento, y probablemente desde el punto de vista físico, según nosotros, no se va a lograr generar, pues digamos, todo esto. Y el siguiente elemento es lo imaginativo. Lo imaginativo es el que nos lleva a abrir nuevos paradigmas y nuevos elementos de lo que puede llegar a existir en el futuro. Es aquello que hoy no existe y creemos que en el futuro puede llegar a existir dentro de todo esto. El tema de la salud personalizada, por ejemplo, hace parte de algo que puede llegar a existir en el futuro y ya tenemos muchos dispositivos. Este no es tecnológico, pero imaginémonos que sí, en este mundo imaginativo puede llegar a medirnos cada uno de los elementos de nuestro cuerpo y puede hacer que se preserve mucho más aquellos elementos de salud. ¿Cuántos elementos más podemos nosotros imaginar alrededor de los cambios que pueden llegar a presentarse en las ciudades? Y cada uno de ustedes puede pensar en su propio sector, en el sector de comunicaciones, en el sector de publicidad, obviamente en el sector de salud, de bienestar, en el sector de productos masivos, retail. En cada uno de esos sectores seguramente se van a empezar a presentar cambios y el sentido del diseño de futuro también es anticipar esos cambios. Y desde esos mismos cambios pensar qué es lo que yo quiero diseñar para el futuro. Diseñar futuro no se trata únicamente de echar globitos sobre lo que yo quiero, sino de identificar a través de esos cambios transformadores que yo espero que se den, cómo yo reacciono a situaciones del presente. Como si yo veo que algo no está funcionando, no lo postergo para más adelante. Cómo yo redefino las estructuras sobre las cuales se está construyendo los elementos, no asumiendo una posición de que está bien o está mal, porque muchas veces también se empieza a generar una controversia alrededor de lo generacional. Algo que hemos detectado en muchos proyectos es que hay una revolución de la cultura laboral y es una realidad con la que nosotros convivimos ahorita. Hemos trabajado con varios departamentos de gestión humana, talento humano y la permanencia de las personas llamadas jóvenes, pues, porque jóvenes puede ser un concepto en el cual incluso yo puedo entrar en esa categoría, tiene una permanencia laboral de 2, 3, máximo 4 años, y ahí es donde el tema también de, bueno, de Great Place to Work y toda esta serie de elementos de cómo yo hago atractiva la organización para que la persona permanezca, no son suficientes. Porque empezamos a pensar también desde un punto de vista de que la vida es corta, tenemos que vivirla al máximo, cómo yo me voy a quedar en un horario específico, y eso empieza a permear gran parte de la cultura laboral y definitivamente está cambiando desde hoy el futuro del trabajo y lo que puede llegar a estar por venir más adelante. Cómo yo reencuadro modelos, si es que y no digo que eso está mal, pues lo que acaba de decir, cómo yo puedo reencuadrar modelos para poder empezar a entender desde un nivel mucho más profundo de análisis esos cambios que se pueden llegar a dar y cómo yo regenero desde las fuentes. Este tema de la regeneración definitivamente es una invitación también a no solo no generar daño y no solo aplica al medio ambiente, sino cómo yo puedo dejar y hacer que puedan emerger y puedan sembrarse otros elementos desde este punto de vista. ¿Cuál es el reto acá? Es anticipar las decisiones del presente. ¿Y cómo anticipo las decisiones del presente? Identificando qué podría ocurrir. Hoy en día una palabra que es muy usual, que es el tema de lo predictivo. Nos hablan acerca de la analítica predictiva, las IAs que son capaces de generar predicciones y en realidad como seres humanos somos capaces de hacer esas predicciones. Y no basta con que el futuro sean 10 años o el año 2050, como les decía ahorita, año 2050. Basta con pensar qué voy a hacer yo el próximo año. Basta con pensar qué voy a hacer yo en 10 años. Basta con pensar cómo va a ser mi territorio en 10 años, cómo quiero que sea mi territorio y de esa forma identificar qué podríamos hacer. Si lo miramos desde los riesgos, ¿cómo respondo yo a esos riesgos? Si lo miramos desde las intenciones o los deseos, ¿de qué forma esas intenciones o deseos yo las puedo materializar? Dicen que el futuro nos hace valientes y les había dicho ahorita hace un instante y realmente sí nos hace valientes. Cuando nosotros pensamos una gran ambición, un gran sueño, pensado en 5 o en 10 años, es distinto si lo pensamos para mañana o para el siguiente fin de semana en el cual estamos viendo nosotros ese video. El nivel de ambición nosotros cambia y al cambiar ese nivel de ambición puedo definir esas metas que pueden llegar a transformar el mundo. Hay una metodología que a mí me encanta que se llama la metodología del Moonshot Thinking, la trabaja mucho el área X de Google en esos proyectos ambiciosos que han cambiado de alguna manera desde la tecnología, muchas de las formas como nos relacionamos y cómo interactuamos, pero yo creo que puedo crear mis propios saltos a la luna, puedo crear el propio salto a la luna de mi territorio.
puedo crear el propio salto a la luna de mi organización. Y no se trata de mediar entre realidad y deseo, realidad y sueño, sino se trata de ser ambicioso con respecto a los cambios que yo quiero generar y transformar dentro de todo esto. Y para que todo esto, para entender que realmente sí podemos diseñar el futuro. Y es que definitivamente el futuro nos permite a nosotros, al no existir y todas las críticas que se pueden hacer alrededor de todo esto, entender que esa idea de que no existe nos permite crear lo que no ha sido creado. Y ese crear lo que no ha sido creado lo podemos materializar en nuestro día a día. La invitación de todo esto es responder a la pregunta con la que intentamos generar esta conversación alrededor de este espacio y de esta masterclass. Y es, ¿podemos diseñar el futuro? La respuesta es un sí rotundo. ¿Cómo lo podemos hacer? Aprendiendo, entendiendo cuáles son las herramientas, reflexionando acerca del mundo sistémico en el cual nosotros vivimos. No se trata solo de activar esa capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de entender cuál es la peor situación posible hacia el futuro, sino entender a través de las protopías cuál es esa situación presente que yo quisiera construir de cara al futuro. Para esto está la maestría en diseño de futuros de colegiatura, que se ha diseñado precisamente para poder traer todos esos elementos, herramientas, metodologías y para hacer que este tema de diseñar el futuro no sea solo un tema emocional, un tema del corazón, sino sea un tema racional que me lleve realmente a generar las grandes transformaciones que requiere en este momento la sociedad y la humanidad. Te invito a que conozcas más de este revolucionario programa.